A los que nos van a estar viendo a través de las plataformas digitales, damos la más cordial bienvenida. A cada uno de ustedes, ¿verdad? Después de los de Dios y los hijos de la casa, ustedes son lo más importante para nosotros. Así que la palabra está hoy en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 2. Leemos con la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Quién se apareció? El ángel de Jehová. En una llama de fuego en medio de una zarza. Zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El tema de esta noche es: el fuego de Dios no consume, preserva y enciende. Y yo quiero que usted esté muy atento, ¿verdad?, a lo que Dios quiere transmitirnos en esta noche. Porque ciertamente, como he venido diciendo, cada vez que tenemos la oportunidad de simplemente abrir los ojos, Dios nos habla, Dios nos dirige, Dios nos lleva a nuestro destino, si es que permitimos que Dios haga eso con nosotros. Ciertamente, ¿verdad?, amada iglesia, vemos una historia que probablemente has tenido la oportunidad de escuchar, y es la historia de Moisés. Es necesario destacar en esta historia, no estaba en el templo, no estaba en un congreso, no estaba en un altar de oro, estaba en un lugar cotidiano, sencillo, cuidando a las ovejas en el desierto, no las abejas, sino las ovejas en el desierto. Estamos hablando de un hombre llamado Moisés. ¿Quién conoce a Moisés, verdad? El hombre, ¿verdad?, que Dios usó para libertar a todo un pueblo de una esclavitud, de una situación difícil. Y este hombre, cuando Dios se le revela, cuando Dios lo llama, cuando Dios lo busca, es interesante entender y comprender que, como vine diciendo, no estaba en un congreso, no estaba en un templo, no estaba en un altar de oro, estaba, diga el que está a su lado, estaba trabajando, ¿verdad? Estaba sirviendo, como decía el miércoles pasado, me parece. Sin embargo, en ese acto de servicio, en ese acto de búsqueda, en ese acto, ¿verdad?, donde estaba haciendo lo cotidiano, Dios se le revela. Dios tiene una peculiaridad, y es que va a llegar a nuestra vida en el momento menos que usted y yo lo estamos esperando. A veces nos metemos en ayunos de 7 días, de 5 días, de 40 días. No hay ningún tipo de problema con eso, pero como a Dios nadie lo manda, Él se va a revelar. Diga, Él se va a revelar. Porque a veces pensamos, como yo he venido diciendo en cada una de mis prédicas, que el hecho de que nosotros nos metamos con Dios, vamos a provocar que Él tenga que obedecernos, que Él tenga que respondernos, que Él tenga que hacer lo que nosotros queremos y no lo que Él desea hacer. Alguien tiene que entender en esta noche, diga, que Él es soberano. Y por cuanto Él es soberano, Él hace como Él anhela, como Él desea, como Él quiere, aunque usted y yo no lo entendamos. ¿Alguien está conmigo en esta noche? Entendiendo esto, cuando Dios llama a Moisés, lo llamó en un momento, como he venido diciendo, donde él no lo esperaba. Fue un de pronto, fue un de repente. ¿Cuántos conocen los de repentes de Dios? Esos momentos que usted está así, usted no lo está esperando, está haciendo otra cosa y de repente, racatán, llegó Dios. Entonces, por eso es que usted y yo debemos estar a la expectativa. Por eso es que usted y yo debemos estar preparados. Por eso es que usted y yo debemos estar alerta, porque a veces el tren, la parada del tren, se para el tren en esa parada y usted y yo, como no estamos pendientes, perdemos el boleto, perdemos la oportunidad de la bendición. No se trata de que si te salvaste o no te salvaste, se trata de que hay momentos, que hay bendiciones que llegan, diga, una sola vez en la vida. Y en esos de repente de Dios, tú puedes llegar a tu destino profético. Y cuando Dios interrumpió la rutina de Moisés, dice que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía.
Y ese es un detalle clave en el tema cuando se habla de que el fuego natural consume, pero el fuego de Dios preserva y enciende. ¿Seguimos o paramos? Ok, perfecto. Dice que cuando Dios llamó la atención suficiente de Moisés, cuando él entendió que Moisés estaba listo de toda distracción, de todo lo que probablemente lo estaba alejando de él, en ese momento preciso fue que Dios, se le reveló. Y cuando Dios se revela a alguien, tú vas a entender y comprender que Dios se te está revelando. La revelación de Dios no es una revelación cualquiera. La revelación de Dios deja marcas. La revelación de Dios deja evidencia. La revelación de Dios es totalmente sobrenatural. Cuando tú entiendes que cuando Dios se te revela y quiere que tú entiendas que es Él el que te está hablando, automáticamente es otra cosa. Tú no puedes seguir de una manera normal cuando a ti y a mí se nos revela un Dios sobrenatural o anormal en este caso. Entendiendo esto, cuando Dios tenía la atención suficiente de Moisés y estaba interesado por la visión, le dijo dos palabras: Moisés, Moisés. Lo llama dos veces por su nombre. Qué interesante que cuando había captado la atención de Moisés, lo primero que hace es que lo llama dos veces por su nombre. Cuando Dios te llama dos veces por tu nombre, significa, para los que están anotando, que es el comienzo de una nueva temporada. ¿Alguien está conmigo? Cuando Dios repite dos veces tu nombre, lo que te está diciendo es que te aproxima al comienzo de una nueva temporada, una temporada de cambio, una temporada de aceleración, una temporada donde Dios gobierna y no gobiernas tú. Oh, my God, my God, my God. Una temporada donde Dios te va a dirigir, una temporada donde Dios te va a llegar, una temporada que va a provocar cambios permanentes sobre toda tu vida y sobre toda tu casa. Hay que entender que hombres como Abraham, Samuel y Saulo fueron llamados dos veces. Abraham, Génesis 22:11, vaya y busque el capítulo y el versículo. Samuel, primera de Samuel 3:10. Saulo, Hechos 9:4. Cada vez que Dios va a cambiar tu temporada, se va a detener y te va a llamar dos veces por tu nombre. ¿Por qué? Porque Él necesita que tú y yo le prestemos atención. Él necesita que nosotros sepamos que es importante. Él no nos llama como llamaría cualquiera, nos llama por nuestro nombre. Si usted se llama Juan, no lo va a llamar Pedro. Si usted se llama María, no la va a llamar Isabela, la va a llamar por el nombre que le corresponde: Birma. Necesito que me escuches. Para Moisés era el paso del anonimato en el desierto y entender y comprender que en ese anonimato, en ese tiempo que estuvo trabajando, Él lo iba a sacar de esa circunstancia y lo iba a poner en público. Es interesante ver que cuando Dios te saca del anonimato y tú obedeces lo que Él te dice, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, dígale que está a su lado, tú permaneces. Pero cuando eres tú el que te sacas, pero cuando eres tú que te mueves, cuando eres tú que te sales antes de tiempo del horno de cocción, automáticamente dígale que está a su lado, te quedas crudo. Y si usted se queda crudo, tiene mal sabor. Si usted se queda crudo, cuando Dios repite tu nombre, no está llamando al hombre que fuiste, sino al propósito que estás por cumplir. Lo voy a repetir. Cuando Dios repite tu nombre, no está llamando al hombre que fuiste, sino está llamando al propósito que estás por cumplir. Tú y yo tenemos un propósito. Dios no lo llamó porque estaba aburrido. Dios no lo llamó ni lo señaló porque no tenía nada que hacer. Cada uno de los que están aquí
tiene un plan y tienen un propósito de parte de Dios, aunque no lo sepan. Yo creo que es un momento poderoso para entender y comprender el tema de este mensaje que dice: el fuego de Dios no consume, pero preserva y enciende. Cuando tú entiendes eso, automáticamente te va a cambiar la vida, te va a cambiar tu casa, te va a cambiar tu trabajo, te va a cambiar tu manera de adorar, te va a cambiar tu manera de caminar, te va a cambiar tu manera de adorar, porque ciertamente entiendes que el fuego de Dios no te va a consumir, pero te va a preservar y te va a encender. Cuando Moisés se interesó, Dios le dije: ahora estás interesado, Moisés. Ahora, porque te llamé, ¿verdad? Y te mostré algo que no es común en tu generación. ¿Estás interesado? Pues ciertamente te tengo algo que te va a gustar. Quita el calzado de sus pies, de tus pies, verso 5, porque el lugar que estás pisando para ver lo que estás viendo, santo es. ¿Cómo? O sea, yo estoy interesado, estoy viendo una zarza que no se consume, que no le pasa nada, y voy de camino, diga, voy de camino. Y cuando voy escopetado a averiguar, que diga, por curiosidad, pues ya usted sabe que voy de camino allá. Moisés, antes de que te emociones, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás tocando, santo es. Quitarse la sandalia era más que una reverencia. En la cultura semita del pueblo de Israel, quitarse el calzado significaba, para los que están anotando, número 1, renunciar al derecho sobre la tierra que pisas. Moisés tuvo que reconocer que el lugar que estaba pisando no le pertenecía, no era de él, que le correspondía a Dios. Una de las cosas más grandes que Dios hizo para mostrarle la visión y declararle el llamado es que Moisés tuviera que reconocer y renunciar a su sentido de pertenencia. Nosotros queremos adueñarnos de todo, nosotros queremos ser dueños de todo. Sin embargo, una de las cosas más grandes que Dios quiere hacer con nosotros para podernos llevar a nuestro destino profético es quitarnos el sentido de creer que algo nos pertenece. La palabra dice, como dijo Job ahorita: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de qué. O sea, ¿qué tenía Job en ese momento? Nada. ¿Y por qué nosotros hemos nacido con un sentido de pertenencia? Los estoy llevando por un camino donde Dios quiere trabajar con Moisés, donde Dios quiere entregarle el ministerio a Moisés, donde Dios quiere elevar a Moisés. Sin embargo, en lo largo de la instrucción tiene que empezar a prepararlo, tiene que empezar a enseñarlo, tiene que empezar a formarlo. Ok, está muy buena la visión, estás viendo una zarza que arde y no se consume, pero antes de que vayas a averiguar, quita lo que impide, quita lo que te detiene, quita lo que en esta hora te estorba para que puedas salir de lo natural a sobre lo natural. ¿Alguien está conmigo? Renuncia a tu derecho. Cuando Dios te enciende, lo primero que te pide es que rindas tu derecho y que rindas el control. Esa es la parte más difícil de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Que otro me mande, que otro me gobierne, lo he dicho. Sin embargo, Dios quería bendecir a Moisés. Hoy quiero que grabes esto en tu corazón. Cada vez que Dios llama a alguien, primero capta su atención, luego lo impacta al llevarlo de lo común a lo sobrenatural. Moisés y la presencia de Dios estaban en coinonía, ya estaban en un tiempo, estaba escuchando, estaba obedeciendo, se estaba moviendo en el lugar que Dios quería y no lo que él quería declarar o hacer. Éxodo capítulo 33 me llama la atención, que nos muestra lo más íntimo que tenía un hombre llamado como Moisés después de ese gran llamado, cuando
tuvo la oportunidad de ser prácticamente amigo de Dios. Veía a Dios cara a cara, veía a Dios con cercanía. Tenía lo que se conoce en este tiempo como una relación. Yo no puedo decir que soy amigo de alguien. Yo no puedo decir que tengo relación con alguien si no paso tiempo con quién. ¿Con él o con ella? Tenemos la mala costumbre de decir que tenemos una relación con alguien, en este caso con Dios y su Espíritu. Tenemos la mala costumbre de decir que Dios nos habló, que Dios nos dijo, pero la pregunta clave que yo te hago en esta noche es: ¿estás pasando tiempo con Él? ¿Estás escuchando lo que Él te dice o estás haciendo lo que tú quieres? Porque muchas veces hemos pasado por el camino y yo quiero ir para Kissimmee, pero Dios me dice que es en Orlando. Yo quiero ir en Orlando y Dios me dice que es en Winter Park. Entonces, pasar tiempo con Él significa que yo voy a entregar mi derecho de control, mi derecho de posesión, para que no me gobierne yo y me gobierne Él. Yo los veo serios en esta noche. Es interesante ver en ese mismo capítulo 33, versículo 15, que Moisés le dijo después que tuvo esa gran experiencia con la zarza: si tu presencia conmigo no va, no me saques de aquí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: si tu presencia conmigo no me mueve, yo no quiero ir a ningún lado? A veces decimos: Jesús, María y José, aquí llegó esta red. Sin embargo, la parte más importante del llamado de parte de Dios para que el fuego de la zarza no te consuma es la entrega y es la obediencia. Dos partes que a nosotros nos gusta hacer con clara sabiduría. Es interesante ver que más que la tierra prometida, más que los milagros, Moisés anhelaba su presencia. Yo tengo peticiones delante del Padre, pero antes que mi petición está el pasar el tiempo con Él. Antes que mi petición está tener cercanía con Él. Antes que lo que yo quiero está hacer lo que Él desea y no lo que yo deseo. Por eso Moisés ganó un lugar cercano ante la presencia de Dios. Un principio bíblico que quiero que usted entienda en esta noche es que la verdadera marca de un siervo de Dios no son los dones, sino la presencia. Esa es la marca que distingue un hombre y una mujer de Dios. No es cuánto Dios te usa, es cuánto cargas a Dios, cuánto puedo ver a Dios en ti, cuánto Dios se manifiesta en ti, cómo caminas, cómo te mueves, cómo actúas de parte de Dios. Los dones los puede tener hasta una mula. Ay, lo dije, pastora. Entender esto en un 2025, donde Dios sigue comúnmente no en lo lujoso, ni en lo famoso, sino Dios le gusta trabajar con gente sencilla. Y no es que trabaje con gente que tiene fama, Él lo hace. El problema es que la fama, el dinero y los bienes materiales muchas veces son oposición para usted poder ver a Dios cara a cara, porque tu Dios a veces se hace el dinero, tu Dios a veces se hace el trabajo. No te metas, pastor. Tu Dios a veces se hace la finanza, tu Dios a veces se hace la esposa, tu Dios a veces se hacen los hijos. Todo lo que tú y yo pongamos antes que Dios, hay problema. Diga, hay problema. Sin embargo, Moisés sabía que poner a Dios primero le iba a traer beneficio, que entregar el control y su voluntad lo iba a llevar a su destino profético. Si alguien entiende, aunque sea un 10% de este mensaje, su vida no va a ser igual. Interesante ver que Moisés ganó lo que ganó por obediencia y sumisión. En este pasaje de Éxodo capítulo 3, hay tres palabras que probablemente te han llamado un montón la atención. Número uno, cuando el pasaje dice el ángel de Jehová. El ángel de Jehová no era un ángel cualquiera. Era
Dios mismo manifestándose. Es lo que se conoce como una teofanía. Era Cristo encarnado antes de tiempo. No había venido en cuerpo, no había venido en humanidad. Sin embargo, se le estaba revelando a un hombre llamado Moisés que lo anhelaba, un hombre que deseaba estar con él, un hombre que no importando lo que pasara, había sido criado en palacio, sin embargo entendía que era necesario estar cerca de Dios para que Dios lo bendijera por lo que él era y no por lo que le podía dar. En otras palabras, él no se acercaba a Dios porque Dios lo podía bendecir. Él se acercaba a Dios porque lo amaba. ¿Podremos decir que nos hemos acercado a Dios porque lo amamos? ¿Cuál es nuestra primera reacción cuando nos acercamos a Él? Señor, el deber me llama, como siempre digo a manera de chiste, el deber, la luz, el agua, el teléfono. Y llenamos a Dios de tantas peticiones cuando hay tanto que hablar delante de la presencia del Padre. Dios se le reveló en aquel momento a Moisés. La zarza, otra palabra que probablemente has tenido la oportunidad de escuchar, era un arbusto cualquiera. Es un arbusto que nadie quiere, era un arbusto cualquiera, sin embargo, Dios le place coger lo común y lo cotidiano y hablarnos en nuestro propio idioma para que podamos entender la revelación que nos está dando. Dios podría, como ser supremo, decir unas palabras que usted y yo no entendamos. Sin embargo, usa cosas de nuestro entorno para ayudarnos a movernos, para ayudarnos a levantarnos, para ayudarnos a llegar a nuestro destino. Y en ese momento cogió una zarza que dice la Biblia que era un arbusto común que ardía y no se consumía, para llamar la curiosidad de Moisés. Y número 3, la tercera parte, que es la más importante, tener el fuego que no se consume. Imagínate usted viendo una rama que automáticamente usted le prenda, eso tiene que coger fuego y no pasa nada. Entendiendo esto, son cosas que te van a llamar la atención, que van a provocar que tú te detengas, que van a provocar que tengas curiosidad, que van a provocar que te incomodes y te muevas del lugar donde te encuentras. Hay veces que Dios tiene que detener nuestro ajetreado vivir con cosas que no son normales para ti y para mí, para que podamos llegar a nuestro destino profético. A veces tiene que sacudirnos en momentos dados que nosotros pensamos que estamos pasando por crisis, pero la realidad es que Dios está permitiendo sucesos sobrenaturales para sacarnos de la naturalidad. ¿Alguien está conmigo? Dios se revela en lo ordinario y en lo cotidiano, en la rutina de tu trabajo. Lo común en tus manos se desgasta. Lo común en las manos de Dios se vuelve un altar. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te quiero decir. Hay cosas que tú tienes en tus manos que para ti son comunes, pero en las manos de Dios se vuelve un altar de adoración. Se vuelve un altar de presencia, se vuelve un altar de multiplicación. El problema es que a veces hemos andado como Moisés haciendo lo mismo día tras día, que Dios tiene que permitir sucesos que impacten nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra boca para que entendamos que en medio de lo sencillo y natural y cotidiano que tú vives, el Dios de los ejércitos, el Dios eterno quiere hacer algo de ti sobrenatural para llevarte a tu destino. Cuando tú entiendes que el fuego de Dios preserva, te cambia la vida. Normalmente el fuego humano te desgasta, te quema. ¿Alguien quiere probar y meterle la mano al fuego? Ahí veo 2 o 3 diciendo que no. En lo natural el fuego te desgasta y te quema, pero el fuego de Dios te preserva y te fortalece. En este tiempo hay varias personas que viven cansados, ansiosos, agotados. Usted menciónelo. Depresivo. Sin embargo,
Cuando tú entiendes que el fuego de Dios no vino para quemarte, sino para preservarte y encenderte, automáticamente te vas a elevar. Automáticamente nadie va a poder hacerte frente. Automáticamente nadie va a poder provocar o detener la palabra que Dios te dio desde la eternidad. A veces tenemos palabras de 5, 10, tal vez 15 años y pensamos, Dios no habló porque la palabra no se cumple. No, lo que sucede es que el fuego natural lamentablemente permitió en tu vida que consumiera lo que era sobrenatural. Por ende, tú tienes y Dios te hace un llamado para que entienda que lo que es fuego de Dios no te consume, te preserva y te enciende y te lleva a tu destino profético. Moisés no solo fue preservado por la visión, sino fue encendido y enviado. Cuando tú entiendes que el fuego te enciende para el propósito, automáticamente tu vida tiene que cambiar. El fuego de Dios no viene para consumir lo que eres, sino a revelar el depósito que hay en ti. Cada vez que se enciende un fuego a tu alrededor, la primera o el primer pensamiento que llega a nosotros, ya eso viene para hacerme daño, en nuestra naturaleza. Sin embargo, hay fuegos que vienen para sacar lo mejor de ti. Hay fuegos que vienen para sacar lo mejor de tu matrimonio. Hay fuegos que vienen para sacar lo mejor de tu ministerio. Hay fuegos que vienen para sacar lo mejor de tus hijos. Hay fuegos que vienen para sacar lo mejor de toda tu generación. Pero tienes que entender y comprender que solamente un acto de obediencia y de entrega del control provocará que ese fuego te preserve y se encienda. Hemos sido formados para siempre tener el control. Cuando usted y yo decimos, fórmame, elévame, pero no te voy a entregar el control. No te voy a entregar mi voluntad. No te voy a entregar, sea por miedo, sea por ignorancia, sea por la razón que sea. Automáticamente estamos provocando que el fuego natural nos consuma. Hoy yo te hago un llamado poderoso para que entiendas y comprendas que Dios usa lo que no sirve. Lo que tú entiendes que ya fracasó. Lo que tú entiendes que ya se perdió. Lo que tú entiendes que no hay oportunidad. Eso es lo que Dios quiere usar. Quiere usar tus virtudes, donde todo el mundo te ve y te aplaude. ¡Qué bueno, Pastor Jonathan! Pero quiere usar tus defectos y tus debilidades, la parte secreta, la parte que no te ve, la parte que estás batallando. Esa la quiere usar. Esa la quiere formar. Esa la quiere, en otras palabras, consumir para preservarte y encenderte a tu próxima temporada. Pero tenemos que entregar el control. Tenemos que entregar en un acto de obediencia, hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Hemos sido enseñados desde pequeños a hacer nuestra propia voluntad. Busca un nene pequeño y quítele algo a usted, si no le sale para atrás y se lo quita otra vez. Control. ¿Alguien ha vivido eso? Quítele algo, a ver si no se lo dan, no lo coge para atrás. Hemos sido diseñados de esa manera. ¿Eso será mi excusa para no llegar a mi destino? No. Porque es necesario que usted y yo entendamos que Dios tiene para nosotros un camino mejor. En un 2025, donde hombres y mujeres tal vez no tienen un nombre aquí en la tierra, pero son conocidos por su obediencia en el cielo. Dios quiere formarte y llevarte a tu destino. Y usted se preguntará, ¿pero por qué obediencia? Están tratando, ¿verdad?, de que yo sea obediente, porque la única manera de tú poder llegar a tu destino es siguiendo la instrucción. ¿Alguien ha montado aquí algo en algún momento dado? Te llega una caja con las instrucciones. Ya dijeron a alguien que no las usan. Sin embargo, el no seguir en obediencia, tal y como lo dice el manual, va a provocar que te falten o te sobren por tornillos. ¿A alguien le ha pasado eso en algún momento dado?
Alguien ha pasado, ¿verdad? Ya estamos perdidos todos. Sin embargo, la obediencia fiel a ese manual de instrucciones provocará que la bendición que viene en esa caja se manifieste. Si es una cama, que no te caigas a las 12 de la noche. Si es un gavetero, que no se rompa. Y se lo hago de manera jocosa para que usted entienda lo importante que es seguir las instrucciones. Pero digan, no las seguimos. Pensamos que no las sabemos todas. Y a veces eso mismo es lo que provoca que usted y yo nos consuma el fuego natural y no nos preserve el fuego sobrenatural. La obediencia es importante. ¿Por qué? Porque sencillamente donde hay obediencia el fuego no quema. Y el fuego que no quema transforma. Tiene que haber una transformación. No hay manera de que yo diga que ando con Dios y nada pase en mi vida. Dios no es un Dios normal. Cada día Dios me sorprende. Y siempre me va a sorprender por donde menos yo me espero. En el momento que yo diga que ya yo he llegado a mi destino, automáticamente Dios me desecha. No puede trabajar conmigo. Una aplicación para este 2025 es ver tu vida como una zarza. La zarza decía en el buen lenguaje de Puerto Rico que es un matojo con espinas. No tiene valor, a nadie le importa, es frágil, es común. Pero cuando Dios te enciende, su fuego no te destruye, te preserva y te eleva. Segunda de Corintios 4:7 dice que tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? El Espíritu Santo de Dios en nosotros. Cargamos a Dios, aunque no siempre lo manifestamos. Ese es otro tema. En vasos de barro. ¿Qué pasa con el barro? Lo puedes moldear, lo puedes mover, y cuando no te queda bien, el alfarero lo tiene que ¿qué? Romper, esbaratar, esgranar. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido rotos? ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido esbaratados? ¿Podrá la vasija decirle al alfarero, no me formes así? ¿Alguien me entiende lo que le quiero decir en esta noche? Tienes un tesoro, pero no te has dado cuenta lo que tienes. Tienes un buen hogar, tienes un buen matrimonio, tienes un buen esposo, una buena esposa, tienes unos buenos hijos, tienes un buen trabajo. Hay este trabajo. Pero hay gente que no tiene trabajo. Entonces, a veces nos quejamos tanto y permitimos que el fuego natural ahogue lo sobrenatural de Dios. Lo de Dios jamás tendrá explicación. Él no te llamó a entender lo que te dijo que hiciera, te llamó a obedecer. Pero es que usted no sabe, me duele. Es que usted no sabe que es que yo pasé 40 años en Egipto y 40 años en el desierto. ¿Usted sabe cuándo fue el llamado de Moisés? Les digo, a los 80 años. A los 80 años Dios lo trabaja y lo saca para dirigir un pueblo. A los 80 años, Luis, Dios lo llama y le dice, cuando tú crees que estás viejo, ahora es que yo te voy a poner a dirigir. Ahora es que yo te voy a mostrar. Moisés pensaba que en Egipto era que iba a conocer el glamour y la gloria. Pero tuvo que pasar 40 años sirviendo las ovejas de su suegro. 40 años. Y a la edad de 80 años, ahora me plació llamarte. A veces decimos que Dios ya terminó conmigo. A veces decimos que ya lo que Dios iba a hacer conmigo se acabó. Y Moisés fue llamado a los 80 años.
tenía un hambre de Dios como el primer día. El mismo Dios que llamó a Moisés es el mismo Dios que te está sacudiendo hoy, permitiendo cosas en tu vida para que tú entiendas que necesitas, que entiendas que el fuego no te va a consumir, te va a preservar y te va a encender. 3 ejemplos y voy cerrando. Daniel capítulo 3, versículo 23 al 27, los jóvenes hebreos. En el horno de fuego. Su pecado era no doblegarse ante la situación que había en el momento. Sin embargo, estuvieron dispuestos a que el fuego de Dios los preservara y los encendiera. En el momento que decidieron obedecer, fue en ese momento que la preservación de Dios se activó. La preservación no se activa antes ni después. Se activa en el momento que tú y yo decidimos obedecer aunque nos duela. El problema es que tenemos grandes predicadores, tenemos grandes adoradores, tenemos grandes evangelistas, tenemos grandes pastores, pero tenemos mucha gente desobediente. Gente que, como decía mi abuela, le entra por aquí y le sale por acá, porque yo conozco la Biblia. María Angelí, yo conozco la Biblia de Génesis y Apocalipsis. ¿Quién me va a enseñar algo a mí? No son enseñables, no son moldeables, no son humildes, no son sencillos. Lo que buscan es autoridad, poder y fama. Cada vez que la zarza se presente delante de ti de manera sobrenatural, Dios te va a pedir que le entregues el control. Dios te va a pedir que renuncies a lo que más amas. Dios te va a pedir que le entregues. ¿Estaremos dispuestos a entregarle para ser preservados y encendernos? Hoy no solo los jóvenes hebreos, sino en un tiempo actual donde nos podemos ver como una vela y una bombilla. Una vela se consume hasta apagarse, pero una bombilla no se apaga hasta que se desconecta de la fuente. ¿Cuántas veces nos habremos desconectado de la fuente? La iglesia en China es una de las iglesias más perseguidas, y la de Medio Oriente también. Y aunque han intentado apagarla, lo que ha sucedido es que se ha multiplicado y ha crecido. La zarza ardía y no se consumía porque Dios estaba en ella. Así será tu vida, tu familia, tu ministerio. Encendidos, preservados, probados, pero nunca destruidos. El problema es que usted y yo pensamos que cuando el fuego se prende, nos va a quemar, nos va a destruir, no nos va a permitir llegar. Sin embargo, no le damos paso al fuego de Dios. El fuego de Dios entra en nuestra vida a través de la obediencia y de la rendición. Pero ya hemos hablado hasta el cansancio que no queremos rendirnos. Lo vamos a hacer de cualquier manera, hija de Beatriz, pero rendirnos jamás. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces usted y yo, para resolver un conflicto, tenemos que obedecer y entregar el control. No estamos dispuestos a hacerlo. No estamos dispuestos a perder. No estamos dispuestos a rebajarnos. No estamos dispuestos a renunciar.
Y Dios viene hablando que el fuego que Él te entrega no te consume, sino que te va a preservar y te va a encender. Que si eso en este tiempo no está pasando, es porque automáticamente todavía tenemos el control. Todavía estamos manejando, todavía estamos dirigiendo, todavía lo estamos haciendo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Hoy Dios llama a una generación en un 2025 que puede entender que esto ya se está acabando, que lo que tú y yo necesitamos para llegar a nuestro destino profético es que le entreguemos el control, que entendamos que el acto de obediencia más grande lo tuvo Jesús en la cruz del Calvario. No tenía por qué hacerlo, sin embargo lo hizo, y esa entrega provocó que fuera preservado y encendido para este tiempo. Dale un aplauso al Padre. Si Jesucristo lo hizo, ¿por qué usted y yo queremos seguir guiando? La salsa ardía y no se consumía, porque Dios estaba en ella. Así será tu vida, tu familia y tu ministerio. Encendidos, preservados, probados, pero nunca van a ser destruidos. Hoy que tú que me ves a través de las redes, yo te hago una invitación grande de parte de Dios para que puedas entender y comprender que el fuego de Dios no llegó para destruirte. Llegó para preservarte, para encenderte y hacerte llegar a tu destino, pero es necesario e imperante que tú puedas ceder el control de tu vida, de tu casa y de tu generación para que puedas ser bendecidos. Hasta la semana próxima.